¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la lección número 12 acerca del fruto del Espíritu. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del gozo, que es la segunda manifestación o el segundo producto, segunda característica del fruto del Espíritu. Así que para comenzar, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque ella es viva y eficaz. Señor, te agradecemos por este estudio que estamos teniendo, para que a través de esto nosotros podamos entender mejor cuál es el beneficio de entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Que podamos, Señor, aplicar tu palabra y que ella, Señor, haga los cambios y los ajustes necesarios en nuestra vida. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del gozo. La palabra que encontramos en Gálatas capítulo 5 y versículo 22 es la palabra griega cara. También se puede mencionar o se puede pronunciar como chara. Y esta de alguna manera tiene relación a la palabra charis. ¿Recuerdan? Que tiene que ver con gracia. Ahora, la palabra gozo se traduce de diferentes maneras, como por ejemplo alegría, gozo, regocijo, felicidad, placer, disfrute. Por ejemplo, cuando alguien está tal vez en este tiempo que se acerca de calor y está disfrutando de una sombra y tal vez de una alberca y está ahí, dice, estoy plácidamente disfrutando este tiempo. Y bueno, no hay tristeza, ¿no? En ese momento hay gozo. Esa es la idea de algunas traducciones que se manejan con relación al gozo. Ahora, ¿qué encontramos como definición acerca del gozo? El diccionario bíblico Holman dice lo siguiente: es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Me llama la atención porque pues tiene que ver con un estado, o sea, un ser o estar más bien. Y estoy gozoso como un resultado, como el fruto, como el producto de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hemos dicho que en la escritura encontramos esta palabra gozo y vimos también que se traduce de diferentes formas. Esto no solamente es en el español, también la idea o el concepto de gozo se traduce de diferentes maneras, tanto en el hebreo como también en el griego. Por ejemplo, la palabra específicamente gozo, que es chará, que ya lo mencionamos, o cara, esta palabra se encuentra aproximadamente 150 veces en la escritura. Pero si vamos a incluir la palabra gozoso y gozar, entonces el número supera a más de 200 veces esta palabra. Ahora, cuando incluimos los verbos regocijar y alegría, entonces encontramos que son mucho más de 200 veces que aparece en la escritura. Así que el gozo, el concepto del gozo, aparece más de 500 veces en la palabra de Dios. Por lo tanto, pues vemos que eso es algo de alguna manera importante. Ahora, si es un estado, entonces, ¿lo puedo obtener por mi propio esfuerzo? Pues la respuesta la vamos a ver en un momento, pero viene otra pregunta. ¿Cómo se obtiene el gozo? O sea, bueno, el gozo no lo puedo obtener por mi propio esfuerzo, porque no consiste en echarle ganas, sino consiste en una relación personal con Dios. Veíamos en la definición que tiene que ver o consiste en tener una relación correcta con Dios y también de servir a Dios. Ahora, vamos a concluir de la siguiente manera. Quiero darte ya una definición de una forma más completa.
El gozo es el fruto o el producto de una relación correcta con Dios en dependencia y control del Espíritu Santo. Entonces no se trata de que yo puedo ganarme el gozo o que yo puedo obtener el gozo por mi propio esfuerzo o por echarle ganas. Sí, has visto que a veces sucede que hay personas que están tristes y entonces le dicen, gózate, ándale, gózate, échale ganas. Bueno, no funciona así, aunque es con una buena intención, pero el gozo no viene a nuestra vida por echarle ganas, porque es el resultado o el fruto de una relación correcta con Dios y de una relación de dependencia y control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver algunos detalles que son importantes para tener en cuenta. Hay tres fuentes que producen el gozo en nuestra vida, ¿sí? O sea, ¿cómo lo puedo obtener si no es echándole ganas? Bueno, es una relación correcta con Dios, en una relación de dependencia y control del Espíritu Santo de Dios en mi vida, pero ¿cómo va a venir a mi vida? ¿A través de qué cosas puede Dios trabajar para que en mi corazón haya gozo? En primer lugar, vamos a ver en la escritura que la primer fuente del gozo es la fe y la esperanza. Vamos a ver algunos textos. En primer lugar, vamos a ver a Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Dice ahí, en el creer. Qué importante es este versículo, porque ahí el apóstol Pablo nos está explicando entonces que este Dios que da esperanza, que es el que nos puede llenar de todo gozo, menciona ahí. Ahora, eso incluye todas las palabras relacionadas a lo que tiene que ver con el gozo, tanto la alegría como un estar placentero, como un deleite, un disfrute. Eso es lo que implica todo gozo. Y vamos a ver otro versículo que también nos habla en relación a la fe y la esperanza como una fuente de gozo. Filipenses capítulo 1 y versículo 25 dice así, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando en medio de un contexto en el cual él pues se sentía aprisionado. ¿Por qué? Porque estaba en este momento preso. Porque ahí está mencionando en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice que está él puesto en estrecho, o sea, está como puesto entre dos paredes que se van cerrando poco a poco, una es la muerte y otra es la vida, y si estoy puesto en estrecho y cada vez se va juntando esto y no sé qué elegir. Pero si es de provecho que yo me quede con ustedes y que yo los siga ministrando, entonces ese Dios de esperanza los llene de todo gozo, dice ahí, y paz en el creer. Ahora, él sabía que la clave estaba, dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo pues estaba enseñando a los hermanos a que conocieran más a Dios y no solamente conocieran más a Dios, sino su fe creciera y entonces también su esperanza se active. Una persona que no tiene fe no tiene esperanza. Y una persona que no tiene esperanza pues no manifiesta gozo a través de su vida. ¿Ves qué importante es entonces que nosotros podamos pasar tiempo con la palabra de Dios, meditar en ella y entonces podamos desarrollar una vida de fe, pero también una vida de esperanza, lo cual traerá gozo a nuestra vida? Vamos a ver otros versículos relacionados también a la fe y la esperanza. Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 5 y versículo 2. Dice, debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí la palabra alegría, pues es la palabra gozo. Sin embargo, aquí en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como alegría. En otras versiones se traduce como gozo o incluso habla acerca de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Usa la palabra gloriarnos, pero en realidad es la palabra gozarnos, ¿sí? En la esperanza de la gloria de Dios. Aquí el contexto de Romanos capítulo 5 está hablando de haber sido hechos justificados. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ahí entonces viene esta parte y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin esperanza no puede haber gozo. Así que necesito crecer en mi fe, tener y depositar mi esperanza en la persona de Cristo para entonces desarrollar una vida de gozo. A veces hay personas que pierden el gozo, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, porque ponen su fe y ponen su esperanza en cosas que son vanas, cosas que son terrenales, cosas que no tienen sentido, cosas que son pasajeras, como tal vez las cosas materiales o una misma persona en la cual depositaste tu fe, tu esperanza y después no cumplió y entonces hay tristeza o aún puede haber depresión en tu vida. A veces confiamos en nosotros mismos o tenemos fe en nosotros mismos. Por eso no debemos confundir en echarle ganas. Es que si yo le echo ganas, yo puedo salir adelante. Claro, hoy estamos bombardeados por esa mentalidad. Tú puedes, tú eres un campeón. Ahora, en Cristo sí lo puedo, porque dice Pablo, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, en Cristo puedo, ¿sí? Pero solo y a través de mis propias fuerzas no puedo tener el gozo en mi vida. Y por último hablaremos acerca de un texto que conocemos muy bien relacionado al tiempo, al periodo también, o lo que tiene que ver con la esperanza. Romanos capítulo 12 y versículo 12, ¿no? Dice así, gozosos en la esperanza. Ahí está, ahí terminaríamos, ¿no? Pero después dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Cuando tenemos esperanza, entonces hay gozo. Vamos a pasar a la segunda fuente y esta segunda fuente comienza a tener tal vez un sentido un poco raro para nosotros. Porque bueno, la fe, la esperanza es bueno, pero aquí comienza a haber otra fuente y la fuente es la prueba, la tentación o la dificultad en mi vida. Pero vamos a verlo específicamente como prueba. Y dice ahí la escritura en Santiago capítulo 1 y versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí la palabra sumo es una palabra muy interesante porque tiene que ver con algo pleno, con algo completo. Ahora, ¿cómo es entonces que en mi vida la prueba puede traer para mí gozo? Bueno, porque la idea es que la prueba Dios la permite para perfeccionar mi vida, pero también para completar mi vida. Si seguimos meditando en el pasaje de Santiago en el capítulo 1, vamos a ver que la idea es que la prueba va a ir produciendo en nuestra vida paciencia. Y la paciencia, entonces, va a ser su obra completa en nosotros para que seamos perfectos y cabales. O sea, seamos completos. La prueba completa nuestra vida y eso trae gozo para con nosotros. Cuando yo estoy en medio de una prueba y yo sé que esa prueba me completa, entonces yo tengo gozo. Porque no es para arruinarme la vida.
Las pruebas no son para echarnos a perder la fiesta. Las pruebas son para hacernos cada vez más íntegros y completos delante de Dios. ¿Cómo reaccionas delante de las pruebas? Tal vez sería una pregunta. ¿Te desesperas? ¿Te pones en una situación crítica? ¿O te enojas y rompes todo por la prueba o la situación? ¿O te entristeces por la prueba? Bueno, si tú tienes una perspectiva correcta de la prueba, vas a entender que a través de esa prueba Dios te está perfeccionando, Dios te está completando lo que Él quiere hacer en tu vida. Te está haciendo una persona íntegra. Y esto entonces tiene que producir en nuestra vida automáticamente gozo, porque estoy dejándome controlar por la perspectiva de Dios y el control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pero ahora vamos a un punto que es muy interesante, porque tal vez a lo contrario que yo pudiera pensar en cuanto a una fuente del gozo, podría decir, podría pensar yo que el gozo pues viene de una vida totalmente exitosa, sin problemas, sin conflictos, pero quiero decirte que no es así. La tercera fuente del gozo es el sufrimiento, la aflicción o el dolor. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice en Romanos capítulo 5 y versículo 3, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Qué tremendo versículo. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Dios permite que pasemos por sufrimiento. Esa es una de las promesas que el Señor ya nos dejó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos en la Escritura que aquellos que son sus discípulos, discípulos de Cristo, tendrán que pasar por el sufrimiento. La vida cristiana es una vida de sufrimiento, no es una vida de fiesta todo el tiempo. Hay periodos y etapas de sufrimiento también en la vida cristiana, como en la vida en general, también en general por causa del pecado, pues el ser humano sufre por diferentes situaciones y circunstancias, pero aquí el Señor dice que a través del sufrimiento, Él nos va a ayudar a aprender a soportar el sufrimiento. Todos vamos a seguir sufriendo. Tal vez en algún momento, como en este tiempo algunas personas de la iglesia han pasado por pérdidas. La muerte es algo que no podemos evitar. Y han pasado por pérdida o por el fallecimiento de algún ser querido. Eso no lo vamos a poder quitar de nuestra vida. Pero sí podemos aprender a soportar el sufrimiento. Y el Señor va trabajando en nuestra vida y no solamente trabaja en nosotros, sino después va a trabajar a través de nosotros. ¿Has visto personas que han sufrido una pérdida en su vida, pero mantienen su gozo? Porque están siendo controlados por el Espíritu Santo. Claro, hay dolor y hay tristeza por la ausencia, pero hay un gozo por el control del Espíritu Santo de Dios en su vida. Vamos a ver otro texto, y este texto está en Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjate aquí, qué interesante. Había personas que habían perdido su libertad y ellos pudieron identificarse con esas personas. Había personas que también perdieron todos sus bienes y todo esto era por causa de Cristo. Pablo en algún momento determinado en la carta a los Filipenses dice que él tiene a todo por basura para ganar a Cristo. Muchas personas en la antigüedad perdieron todo lo que tenían por seguir a Cristo. Incluso muchos perdieron familiares o hasta su propia vida, no solamente las cosas materiales. Hoy vivimos realmente en un tiempo donde lo que no queremos perder o por lo cual nos da miedo identificarnos con Cristo o entregarle el control completo de nuestra vida al Espíritu Santo es porque podamos perder alguna amistad, alguna relación,
o algún beneficio temporal o material. Pero aquí vemos cómo estas personas estaban siendo perseguidas y habían sufrido de esta situación y estaban teniendo una vida gozosa. Vamos a ver otro texto que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 20. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Déjame leerte desde el versículo 16. Dice así la escritura. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y entonces, versículo 19 explica. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Ahora sí viene la respuesta. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis por su muerte, porque se fue, dice, y el mundo se alegrará, y ellos también sufrirán porque sufrirán persecución, dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque pasaremos la eternidad con el Señor. Qué hermoso pasaje. No importa cuál sea el sufrimiento que yo esté pasando o aún la persecución que yo esté viviendo, el gozo viene a mi vida porque hay una esperanza. Y Dios permite el sufrimiento en mi vida para trabajar en mi corazón, pero también para que yo aprenda a gozarme, sabiendo que hay una esperanza. Me encanta el apóstol Pedro en la primera carta. Él escribe a los hermanos que están en el Ponto, en Asia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Y él les está hablando porque están siendo perseguidos. Van a ser llevados, muchos de ellos apresados y llevados a Roma para participar en las fiestas del Coliseo, donde ellos eran sacrificados peleando con un gladiador o peleando con alguna fieras o animales salvajes. Y me encanta ver cómo el apóstol Pablo les presenta un cuadro de esperanza a estos hombres y les comienza a hablar en el capítulo 1 acerca de lo que es su herencia. Y les adelanta que será una herencia, ¿verdad? Incontaminada, incorruptible, que está reservada en los cielos para todo aquel que cree. Espectacular esa escena. Y entonces la gente enfrenta el sufrimiento y la persecución con gozo. Quiero decirte que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que están en países donde no hay libertad para predicar el Evangelio y ver su rostro y el gozo que manifiestan en su vida a pesar de ser perseguidos. Ahora, el gozo entonces no depende de las cosas que me están rodeando. No depende del sufrimiento, no depende de las cosas, que las cosas me vayan bien. Vamos a avanzar y vamos a ver, ¿se puede perder el gozo? Porque entonces hay personas que son creyentes, que van teniendo una vida victoriosa, pero de repente encontramos a estas personas creyentes que están pasando por un momento de dificultad o de depresión o de tristeza en su vida. Ahora, muchas veces vamos a pasar por situaciones así, pero recuerda que esto puede ser solamente temporal o debería de ser temporal, porque el gozo del Señor y el control del Espíritu Santo entonces van a producir en mí ese gozo, ¿sí? Esa alegría, ese deleite, esa vida placentera. Ahora, entonces, ¿por qué una persona puede perder el gozo? Bueno, hay dos razones por las cuales una persona puede perder el gozo.
Y todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque el fruto del Espíritu es gozo. Pero entonces cuando afectamos nuestra comunión con Dios y se afecta nuestra dependencia y control del Espíritu Santo, entonces podemos perder el gozo. Vamos a ver un texto en primer lugar en Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta palabra contristéis es la palabra griega lupeo. La palabra griega lupeo viene de otra palabra que es la palabra lupe. Esta palabra, lupe, significa tristeza o dolor. Esa es la idea de esta palabra. Entonces, está hablando de no entristecer al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Viene hablando el contexto de ya no vivir de acuerdo a como antes vivíamos. Ya no practicar las mismas cosas que hacíamos antes, porque si empezamos a vivir una vida lejos del espíritu, en la carne, entonces nuestros pensamientos se van a endurecer y vamos a alejarnos del Señor. Y la idea de no entristecer al espíritu tiene que ver con permitir que el pecado cohabite con el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando yo comienzo a vivir una vida de constante pecado, cuando ya es habitual en mi vida, mi espíritu se pone triste. ¿No te has dado cuenta que hay momentos en los cuales tú eres consciente de algo y cometes un pecado, vas en contra de lo que Dios quiere y después hay dolor en tu corazón? Eso es contristar al espíritu. Pero sobre todo viene cuando tú te mantienes en ese pecado. Hay veces que caemos en pecado de manera eventual, pero cuando una persona, el contexto de de este pasaje está hablando de alguien que vive habitualmente en el pecado, contrista al Espíritu Santo. Pero también hay otra razón por la cual podemos perder el gozo. Y esta la encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, no apaguéis al espíritu. Y esta palabra, no apaguéis al espíritu, es la palabra griega obenumi, obenumi. Y esta palabra significa limitar o apagar, pero en el sentido figurado. Y esto se da a través de decirle no al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando estás en medio de una tentación y el Espíritu Santo te dice, hey, allá está la salida. Y tú dices, no, no, yo ya vi que está la salida, yo ya sé que tengo la capacidad para vencer la tentación, pero igual lo voy a hacer. Ahí estás apagando el Espíritu. La idea de apagar al espíritu es como cuando tenemos una vela y entonces colocamos un vaso sobre esa vela y el oxígeno poco a poco se va terminando, consumiendo, y la flama de la vela se va haciendo pequeñita, 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 pequeñita. Eso sucede cuando nosotros le estamos constantemente diciendo no al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo por la mañana te dice, hey, vas a comenzar el día, no has orado, no has hecho tu devocional. Y tú dices, no, tengo mucho sueño. Y empiezas a apagarlo. Y después te dice, hey, no salgas, tienes muchas cosas para hacer, pero necesitas pedir la guía de Dios. No, todo bien, lo tengo bajo control. Se va apagando el Espíritu. Cuando te dice, por ahí no, y tú le dices, no, por donde yo quiero, ahí entonces estás apagando al Espíritu Santo. Cuando Él te dice, congrégate, ve a la iglesia, comparte y convive con los hermanos, dice, no, yo puedo solo, yo realmente no estoy hecho para la iglesia. No, estás apagando el Espíritu Santo de Dios y por eso no hay gozo en tu vida. Vamos a terminar ya en esta noche y vamos a ver lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16. Dice el apóstol Pablo, está siempre gozosos. Aquí nos va a dar una serie de instrucciones que nos van a manifestar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo siempre estemos gozosos.
La palabra siempre significa en todo tiempo o en todo momento. Qué hermoso, ¿no? Así que yo te animo a que puedas estar siempre gozoso. Concluimos esta clase con 3 verdades que encontramos en relación al gozo en la clase del día de hoy. En primer lugar, el gozo no depende de las circunstancias. A diferencia de la alegría, ¿verdad? Ese sí depende de las circunstancias. La alegría terrenal. El gozo, dijimos, es el producto del control y la dependencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces vimos que a pesar de que haya prueba, a pesar de que haya sufrimiento, dolor o pérdida, el gozo puede mantenerse. Entonces no depende de las circunstancias. A diferencia de la alegría que el mundo vive, la persona, si no le va bien, no está alegre, ¿sí? O cuando nuestro equipo gana, nuestro equipo de fútbol, estamos alegres, pero si pierde, estamos enojados, ¿verdad? Entonces, el gozo no depende de las circunstancias, depende del control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Segunda verdad que encontramos o que aprendimos en esta clase. La vida gozosa manifiesta fe y esperanza. Si tú no creces en la fe y no tienes esperanza, pues nunca vas a poder manifestar gozo en tu vida. Y en tercer lugar, vamos a ver o vimos que el gozo debe ser en todo tiempo y en cualquier momento. Entonces, no solamente bajo cualquier circunstancia, sino también bajo cualquier tiempo y bajo cualquier situación. Espero que la lección de hoy haya hablado a tu vida. Espero que a partir de esta lección tú puedas estar siendo una persona gozosa, entregando ese control al Espíritu Santo, viviendo en dependencia del Espíritu Santo para que éste se manifieste a través de tu vida. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Padre, hay tanta gente que vemos caminando por la calle con unos ojos tristes, con dolor en su corazón, porque no tienen esperanza. Señor, ahora en este tiempo de dificultad, de enfermedad, de problemas económicos, de tantas cosas, la gente la vemos haciendo cualquier cosa, hasta con manifestaciones de violencia, Señor, porque no hay fe ni hay esperanza en su vida. Señor, qué triste es también ver a muchos creyentes que han perdido el gozo porque están permitiendo que el pecado cohabite en sus vidas junto con el Espíritu Santo, pero también porque han dicho constantemente no al obrar del Espíritu Santo de Dios en su vida. Señor, yo te ruego que esas personas, esos creyentes, puedan venir a ti arrepentidos y entregar el control de su corazón al Espíritu Santo y decir, ya basta de vivir como yo quiero. Ahora, Señor, quiero vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Y Señor, aquellas personas que están sin esperanza, yo te ruego que toques sus corazones, para que ellos puedan clamar a ti pidiendo perdón por sus pecados y creyendo en Cristo como su único suficiente Salvador y entregando el control de su vida. Padre, gracias por el tiempo de la clase. Ayúdanos a estar gozosos y disfrutar de tu presencia en nuestra vida. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.